Muy bien, hermanos. El lunes pasado pues no pude estar, hermanos, tenía unos compromisos con la familia, pero damos gracias a Dios de que ah, estaba fuera de la ciudad en realidad, compromiso con mi esposa, pero hermanos, damos gracias a Dios por tener la oportunidad de volver a estar con ustedes y qué bueno verles, qué bueno que se han mantenido asistiendo a las clases y bueno, tomando notas y haciendo preguntas también. Porque ciertamente, hermanos, no cubrimos todo lo que la Biblia enseña respecto al Espíritu Santo. Es mucha información y nos tendríamos que tener en cada aspecto. Fíjense, ahora se ha hecho más considerado de estudiar lo que, como les decía al principio, lo que el libro de los Hechos dice respecto al Espíritu Santo. O lo que el Señor Jesucristo dice respecto al Espíritu Santo en el Evangelio según Juan, capítulo 14, 15 y 16. O lo que el apóstol Pablo escribe respecto al Espíritu Santo en la carta a los Efesios o en Romanos capítulo 8, que habla mucho acerca de la obra del Espíritu Santo. La obra que el Espíritu Santo hizo, hermanos, en la vida de la iglesia en el primer siglo. Y lo que vemos en la iglesia del primer siglo, hermanos, la manera en cómo el Espíritu Santo dirigía, instruía, guiaba a los apóstoles y a aquellos que tenían esa dirección milagrosa del Espíritu Santo, muchas veces se quiere traer hasta nuestros tiempos y no necesariamente es así ya, no necesariamente es así, a razón de que había un propósito para el cual el Espíritu Santo, hermanos, guiaba directamente a los apóstoles y a hombres como que tenían el don del Espíritu Santo en el sentido milagroso. Como ya vimos el caso de Felipe, en el caso de Esteban, hermanos que podían hacer milagros y ser dirigidos por el Espíritu Santo de manera directa. Vamos a ver nosotros ahora cómo es que el Espíritu Santo opera en nuestras vidas, cómo es que lo hace. Y particularmente vamos a ver, hermanos, la obra del Espíritu Santo en el proceso de la conversión, la santificación y la guía, hermanos, para los cristianos. ¿Cómo es que opera, hermanos? Y una de las cosas que vamos a ver en palabras del Señor Jesucristo, hermanos, cuando hablamos en cuanto a la conversión, vamos a ver lo que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 16, versículo 8. Juan capítulo 16, versículo 8, hablando del Señor Jesucristo respecto al Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, si ya en versículos anteriores estamos viendo que se refiere al Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y nos dice por qué. De pecado, por cuanto no creen en mí, cometieron pecado. De justicia, en cuanto a Él, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a mirar esa parte que es la que genera un poco más de confusión, hermanos, y que llama más la atención, hermanos, en cuanto a la obra del Espíritu Santo. El hecho de que diga el Señor Jesucristo que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Convencerá al mundo de pecado. Cuando Él venga, todavía no ha venido, todavía no llegamos a Hechos capítulo 2 y todavía no empieza el Espíritu Santo a trabajar a través de los apóstoles, hermanos. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo? ¿Y cómo es que ahora lo sigue haciendo? ¿Cómo es que puede convencer al mundo de pecado? Bueno, hermanos, la Biblia nos da la respuesta. Cuando Él venga, todavía no viene, cuando Él venga, les dice a sus apóstoles, el Señor Jesús convencerá al mundo de pecado. Les dijo en Hechos capítulo 1, versos 4 y 5, quédense en Jerusalén, esperen la promesa del Padre, porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el versículo 8 de Hechos 1 dice que cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder, dice el Señor Jesús a sus apóstoles,
recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. En el capítulo 2, unos 10 días más tarde, aproximadamente, vamos a ponerle en números cerrados, hermanos, viene el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, viene el Espíritu Santo, ya lo habíamos visto en el versículo 4. Quiero que subrayemos algunas cosas, hermanos. Dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, y luego después Pedro toma la palabra y empieza a predicar. Empieza a predicar, hermanos, el Evangelio. A partir del versículo 14 o a partir del versículo 22, si usted quiere. Pero en el versículo 14 el apóstol Pedro llama la atención de todos los que habitan en Jerusalén en ese momento. Oigan mis palabras, dice, oigan mis palabras. Noten, oigan mis palabras. Porque es lo que termina diciendo en el versículo 14. Oí mis palabras. Y luego les presenta una profecía de Joel capítulo 2. Y en el verso 22 vuelve a insistir. Varones israelitas, oíd estas palabras. Y esas palabras eran dirigidas por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro estaba hablando dirigido por el Espíritu Santo. Palabras que el Espíritu Santo le estaba comunicando para que él las pudiera compartir con la audiencia que tenía en la ciudad de Jerusalén en ese momento. Oigan mis palabras. Y empieza a predicar de Jesucristo a partir del verso 22. Y empieza a platicar de Jesucristo, de su obra, de su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos y el derramamiento del Espíritu Santo que ha hecho en ese momento. Y termina lo que nosotros sabemos en el verso 36, cuando el apóstol Pedro dice, sépase ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 37, ¿qué Pedro está diciendo en el verso 14? Oigan mis palabras. Verso 22, oigan mis palabras. Versículo 37, al oír esto, ¿qué es esto? El mensaje. El mensaje. Lo que oyeron al oír esto. No dice el texto que el Espíritu Santo actuó de manera directa, personal, movió los sentimientos, cambió el pensamiento y los impulsó a obedecer. No, oyeron el mensaje. Oyeron el mensaje y al oír esto, lo que Pedro les predicó, compungidos de corazón por el mensaje escuchado, porque ciertamente lo creyeron, tanto que se compungieron, le dijeron a Pedro, ¿qué hacemos? Pedro les dijo, tienen que arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Noten, hasta ese momento no han recibido el Espíritu Santo. Han oído la palabra comunicada por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Han escuchado la palabra que el Espíritu Santo de manera directa está enseñándole a los apóstoles para que ellos lo compartan. Cuando lo oye el mensaje, preguntan qué hacemos, pues tienen que arrepentirse y bautizarse. Y hermanos, entonces cuando ustedes hagan esto van a recibir el don del Espíritu Santo. Los que recibieron, note el versículo 41, note el verso 41. Así que los que recibieron otra vez, ¿qué recibieron? ¿El Espíritu Santo? ¿Qué recibieron? Su palabra. ¿Qué oyeron? ¿Qué demanda Pedro? Escúchenme mis palabras. Escuchen mis palabras. Cuando oyeron la palabra, se compungieron, le preguntaron qué hacemos. Pedro les dijo qué hacer. Y otra vez el verso 41. Y los que recibieron su palabra. No habla que el Espíritu Santo intervino en la audiencia, intervino en el expositor, en el predicador en ese momento, en el apóstol Pedro, para comunicarle el mensaje. Pero no en la audiencia estaba oyendo las palabras del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Pero no vemos que operó de manera directa y movió el corazón para que ellos creyeran.
es por medio de la palabra. Al oír esto, bueno, se compungieron, y cuando les dijo Pedro lo que debían de hacer, y los que recibieron su palabra, en el verso 41, los que recibieron su palabra, la obedecieron, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así es como los convenció. Observen, el Señor Jesucristo les había dicho unos 50 días antes, esa noche que iba a ser tomado prisionero y moría al día siguiente, unos 50 días antes les había dicho, cuando venga el Espíritu Santo, Él va a convencer al mundo de pecado. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Por la predicación del Evangelio. Por la predicación del Evangelio. No hay un texto, una idea que nos haga sospechar de que algo más aparte de la palabra causó la obediencia a la enseñanza de Pedro en ese momento. No, es el mensaje que les predicó. Ellos lo oyeron, lo creyeron y lo obedecieron, hermanos. Pero que el Señor Jesucristo haya dicho que iba a convencer al mundo de pecado, no significa que iba a convencer a todos de una sola vez, sino que lo que estaba diciendo es que iba a tener el mensaje para convencer, pero no que obligadamente todos iban a resultar convencidos. La experiencia nos dice que no. ¿Cuánta gente está todavía sin obedecer? La experiencia nos dice que no. La experiencia en el libro de los Hechos, desde el capítulo 2, nos dice que no, porque no todos obedecieron de los que estaban oyendo el mensaje. No todos obedecieron. Dice esto, al oír esto, así que los que recibieron su palabra, es decir, no todos, solamente los que recibieron su palabra. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Espíritu Santo no actuó con los demás? Bueno, porque es a través del mensaje predicado. Y luego, hermanos, noten cómo en Hechos capítulo 7 vemos cómo se puede resistir al Espíritu Santo. ¿Cómo se puede resistir al Espíritu Santo? Pedro, en este caso, Esteban está predicándole a una audiencia judía también. Y les habla de la historia que ellos conocen, de lo que Dios, la intervención de Dios, la relación que Dios ha tenido con sus antepasados. Y la respuesta que ellos han tenido a la palabra de Dios. Y en el capítulo 7, verso 51, note lo que les dice Esteban: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. De corazón y de oídos. No quieren oír y no tienen la disposición de que esa palabra afecte su corazón. Noten, por eso, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Qué tiene que ver el oído y qué tiene que ver el corazón? Bueno, hoy tenían que oír la palabra y esa palabra tenía que pasar por el entendimiento, llegar al corazón que los motivara a hacer la decisión que Dios esperaba. Sin embargo, eran duros. Dice, vosotros, 51, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y luego les hace preguntas. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Oh, miren lo que hicieron. Miren. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Sin embargo, note cómo responden. Miren, ¿qué les faltó a Esteban para enseñarles? El problema estaba en la audiencia, en el oído, en el corazón. ¿Qué le faltó al Espíritu Santo para comunicar? No, nada, es la misma enseñanza. Pero ellos oyendo estas cosas, ¿qué es esto? Lo que les predicó. ¿Cómo respondieron? En Hechos 2:37, ¿cómo respondieron? Compungidos de corazón preguntando, ¿qué hacemos?
Aquí en Hechos capítulo 7, verso 53, ¿cómo respondieron? Enojados y con ganas de matar a Esteban, al predicador. Por eso el verso 53, verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y cogían los dientes contra él. Y lo mataron. Misma raza, judíos. Una misma raza, misma audiencia, con dos predicadores diferentes, y los dos enseñándoles prácticamente lo mismo. Ustedes mataron al enviado de Dios. ¿Cómo respondieron unos? ¿Cómo respondieron otros? A unos les afectó y quisieron arreglar su situación con Dios. Otros se irritaron y quisieron quitarse de en medio al que les estaba enseñando tal cosa. Y lo mataron. ¿Y a quién le atribuye el apóstol, en este caso Esteban, a quién le atribuye Esteban que están resistiendo? Al Espíritu Santo, que les está comunicando el mensaje, que les está comunicando. Ellos lo resistieron. Alguien podría decir, bueno, es que Dios mueve el corazón de unos y el corazón de otros no. Hermanos, ¿Dios hace acepción de personas? La Biblia dice que no. ¿Dios quiere que todo el mundo se salve? Sí, porque ya podría mover el corazón de unos directamente para que obedezcan y endurecer el corazón de otros para que no obedezcan. No es así. Usted tal vez podríamos irnos para otro rumbo, ¿verdad? Usted podría decirme, ¿qué de Faraón? Hay un ejemplo, una razón por qué con Faraón. Lo mismo podríamos decir de 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 10. Que Dios envía un espíritu de engaño para que crean la mentira y se pierdan, pero por una razón. Por cuanto les faltó amor por la verdad para ser salvos. 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12. Bueno, si te resistes, bueno, ya Dios, entonces, ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Pero no es el punto. Aquí el asunto es, mis hermanos, que con el respeto de siempre, el pensamiento calvinista, hermanos, enseña que Dios ha elegido a unos para salvarse y a otros para perderse, desde siempre, sin que hayas hecho bien ni que hayas hecho mal. Y que al Dios elegir a los elegidos por Dios para salvarse, les envía el Espíritu Santo para que los mueva directamente. Y a los que Dios eligió que se perdieran, pues no. Se van a perder. Dios no hace excepción de personas. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que ninguno se pierda. 2 Pedro 3:9. El sacrificio de Cristo nos alcanza a todos. 1 Juan capítulo 2, verso 1 al 2. Y el mensaje es el mismo, con el mismo propósito de Dios, el mismo deseo de Dios de salvar al mundo. Pero nos permite que nosotros tomamos la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Pero el Espíritu Santo tiene ese trabajo de convencer al mundo de pecado por medio de la predicación de la palabra. Y los casos de conversión del Nuevo Testamento, hermanos, el libro de los Hechos, particularmente, los casos de conversión nos revelan, hermanos, que la gente fue convencida por la palabra de Dios. Pues hay casos extraordinarios, hay unos casos extraordinarios, por ejemplo, el caso de la vendedora de púrpura, que dice que Dios movió su corazón para que estuviera atenta a la palabra de Pablo. Sí, pero otra vez, hermanos, considerando el evento, ¿cómo es que Dios movió el corazón? ¿Está oyendo la predicación? ¿Está oyendo la enseñanza de Pablo? Piensen en esto.
Si Dios movió el corazón de Lidia y no movió el corazón de las demás, ¿por qué el de Lidia sí y el de las demás no? ¿Dios hace acepción de personas? No, sino que Dios mueve el corazón a través de la palabra y el interés que uno tiene, hermanos, para escuchar. Dios opera, el Espíritu Santo trabaja ahí para que nosotros seamos movidos a la obediencia. Y hermanos, el apóstol Pablo, cuando habla de la armadura de Dios para el cristiano, nos habla de la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 17. Y a través de la espada del Espíritu, el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, a través de su espada, convence al mundo de pecado. Pero otra vez, que quede claro eso, no significa que todo el mundo iba a ser convencido, porque como vemos, la experiencia nos dice, la realidad nos dice que eso no es cierto. Y la palabra, en los ejemplos que encontramos en el libro de los Hechos, nos dice que eso no es cierto. No todos fueron convencidos, pero a todos quiere convencer. Pero tiene que haber disposición de nosotros. Disposición de nosotros. Ok. Pero una vez que la persona es receptiva, dispone su corazón, tiene interés en el mensaje, la palabra de Dios va afectando su manera de pensar, va afectando sus sentimientos, sus emociones, hermanos. También nos habla de el Señor Jesucristo en su conversación con Nicodemo, un texto que ustedes saben de memoria, Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. Dijo el Señor, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo. Otras versiones, porque los que saben del griego dicen que nacer de nuevo más bien es nacer de arriba, que sea un nacimiento del cielo. Otras versiones usted lo puede leer, sea en inglés o en español, y puede decir, tal vez no diga de nuevo, sino de arriba. ¿Okay? Porque es un nacimiento que viene de parte de Dios. No puede ver el reino de Dios. Bueno, Nicodemo hizo las preguntas que no estaba entendiendo. Jesús le dijo en el verso 5, aclara, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora nos presenta dos elementos en este nuevo nacimiento. Nos presenta dos elementos, agua y espíritu. Y cuando nosotros pensamos en el espíritu, que es ahorita el que nos está ocupando el tiempo, tenemos que ver cómo le hace el espíritu para intervenir en el nuevo nacimiento. Y otra vez, siempre lo hace por medio de la palabra. Si usted va en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice el Señor, dice la palabra, versículo 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, subraya eso, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No son, pero pueden ser, porque creen. Los cuales no son engendrados, subraya también esa palabra, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este nuevo nacimiento, hermanos, interviene la fe. Los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y son engendrados de Dios. Engendrados de Dios. ¿Cómo es que somos engendrados por Dios? ¿Cómo es que el Espíritu Santo interviene para que se dé ese nuevo nacimiento? Bueno, es por medio de la palabra. Si usted quiere ir rápido así, dime un texto que diga de simiente, Paco, algo rápido. Primera de Pedro capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. ¿Cuál es esa, Pedro? ¿Cuál es esa simiente? Y la simiente viene de lo que ¿me entienden?
¿Cuál es esa, Pedro? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Particularmente, ¿cuál parte de esa palabra, Pedro? Verso 25. El Evangelio. El Evangelio. Lo estoy diciendo así nada más. Déjeme ir ahí al texto, hermano. Versículo 23, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa es la simiente que se deposita en el corazón nuestro. Cuando creemos, cuando oímos la palabra, se deposita en el corazón nuestro. Y hermanos, y empieza a producir en nosotros cambios. Obedecemos y empieza una nueva vida. Santiago capítulo 1, verso 18. Santiago capítulo 1, verso 18 dice lo mismo, hermanos, que somos renacidos por la palabra de Dios. Y Él de su voluntad nos hizo nacer. Y otra vez dice, ¿cómo? ¿Cuál es el vehículo? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Entonces, es la palabra. El Espíritu Santo opera a través de la palabra. En este caso, empezamos diciendo Juan capítulo 1, verso 12, a los que creen. ¿Ok? ¿Cómo es que llegamos a creer? Bíblicamente. Pueden decir, yo creí por una experiencia vivida, por una... No, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura, hermanos? ¿Qué es lo que produce la fe? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, noten el contexto, hermanos, de Romanos 10, 17, desde el versículo 13. Desde el versículo 13. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Viene la palabra, viene la salvación. Pero Pablo empieza a hacer preguntas en el versículo 14. Y empieza preguntando, ¿pero cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no son enviados? Y empieza a decir cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Pero noten el verso 16. Noten el verso 16 en el caso particular de los judíos. Déjenme, voy al texto, hermano. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos creyeron. Pero otra vez, es por la palabra. Pregunta, ¿cómo predicarán si no fue, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Pablo empieza como de arriba para abajo. Nosotros pensamos, primero decimos eso, oír, creer y luego arrepentirse. Pero Pablo empieza con la salvación. Dice, pero ¿cómo podrán invocar para ser salvos en quien no han creído? Entonces, para invocar el nombre del Señor y ser salvos se tiene, y eso es observación también, hermanos. A veces, ¿qué significa invocar el nombre del Señor? ¿Decir palabras? No, en el contexto no. Clamar, en el contexto algunas veces sí, pero en este caso no. Aquí invocar involucra creer. Y para creer, uno tiene que oír. Y oír particularmente el Evangelio. Para que uno pueda tener una fe legítima. Por eso llegamos al verso 17. Así que la fe es por el oír. Pero el oír, ¿qué? ¿Un testimonio? ¿Una experiencia? ¿Un sueño?
oír un ruido, oír mi conciencia, la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y Pedro lo dijo, cuando Pedro dijo también, hermano, volvió al texto de Joel, cuando creo que es Hechos 2:21, y todo el que invocara el nombre del Señor será salvo. Y Pedro empieza a predicar el evangelio. Y cuando le dijeron a Pedro en el verso 37, ¿qué hacemos? Pedro nos dijo, diga estas palabras. No, arrepiéntase y bautícese, porque invocar el nombre del Señor involucra haber oído el evangelio, haberlo creído y haberlo obedecido en el bautismo. Eso es invocar el nombre del Señor para ser salvos. En Hechos 2:21 al 41 si quiere, y Romanos 10, versículos 13 al 17, es lo mismo. Ok, entonces el Espíritu Santo está operando ahí por medio de su espada, que es la palabra de Dios. De manera que la obediencia de corazón al Evangelio en el bautismo es el cambio. La obediencia de corazón es, cuando somos bautizados, es el cambio interno que es producido por el Espíritu Santo, hermano. Lo produce a través de la palabra. Cuando la escuchamos y nos conmueve y nos presenta nuestra realidad, y también nos presenta la solución, y también nos presenta el medio que Dios ha puesto para poder ser salvos, y queremos hacerlo y nos entregamos de corazón. Romanos capítulo 6 versos 17 y 18. Romanos capítulo 6 versos 17 y 18 nos presenta que éramos esclavos del pecado. Pero gracias a Dios, dice el versículo 17 de Romanos 6, no está ahí, ¿verdad? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y en el verso 18 de Romanos 6 dice, y habiendo sido libertados del pecado, habéis venido a ser siervos de la justicia. Porque te entregaste de corazón a esa forma de doctrina. ¿Cuál es la doctrina del Evangelio? ¿Cuál es esa forma de doctrina a la que te entregaste? Ya lo había dicho en el versículo 3 y 4 de Romanos 6. Básicamente, ¿cuáles son los fundamentos del Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó. Nos entregamos a esa forma de doctrina porque con Cristo morimos en el bautismo, somos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo para una vida nueva. ¿No dice así? ¿No termina así diciendo el versículo 4? Sí. Para una vida nueva, cuando nos entregamos de corazón. Estamos viendo la obra del Espíritu Santo obrando a través de la palabra, en la mente, en el corazón, en la disposición de la persona que reconoce su pecado y quiere arreglar su relación con Dios, arreglar la situación que tiene con Dios. Y es lo que Pablo les está enseñando. De hecho, los primeros 3 capítulos de Romanos nos presentan a un mundo bajo pecado, para después presentarnos lo que Dios hizo, viendo esa condición, mirando esa condición. Capítulo 3, verso 23, por cuando todos pecaron. Ya en el capítulo 3, versículo 9, dicho Pablo, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. Y en el verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, la solución de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego en el capítulo 4 sigue hablando de lo que Dios ha venido haciendo, capítulo 5, y en el capítulo 6 nos presenta cómo Dios nos libra de esa esclavitud del pecado, cómo empezamos una vida nueva en Cristo Jesús, cuando oímos la palabra de Dios.
y lo obedecemos. Cuando nos miramos en nuestra realidad, cómo estamos pecadores, y luego volteamos a ver lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario para solucionar nuestro problema. Y luego nos ofrece la oportunidad de ser perdonados. Y lo queremos hacer. Por eso Pablo dice, gracias a Dios. Porque sí, no somos salvos porque nos arrepentimos y nos bautizamos. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz, por el amor de Dios. Pero porque obedecimos las demandas de Dios para poder recibir ese perdón. Por eso todo es gracias a Dios. Él lo planeó. Él lo llevó a cabo. Él nos enseñó el mensaje. Él mandó un mensajero para que nosotros podamos recibir esa bendición. Ok, hermano. Y ese momento que tienes ahí, vamos a tener bastantes problemas en el mundo si quites en el bautismo. La obediencia del corazón es el cambio interno que es producido por el Espíritu Santo. Hechos 37, bastantes personas dicen que hay un cambio del Espíritu Santo, una persona y ya están salvados, pero no siguen adelante porque el bautismo va a decir el perdón del pecado y el nombre del Espíritu Santo. Pero hay varios afuera de la iglesia que enseñan, pero quitan en el bautismo, dicen que el Espíritu Santo hace el cambio dentro del corazón o el persona hace ya sana. No lo hace el Espíritu Santo de manera directa. No lo hace directamente. Siempre tiene un vehículo por el cual Él puede afectar nuestra mente, cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón. La palabra. La palabra. En el nuevo nacimiento. Otra vez, podemos ver, hermanos, en el libro de los Hechos, ¿cuál es el caso excepcional donde se ve que intervino aparentemente directamente Dios? En el caso de Lidia solamente. O en Hechos 10, ya dimos una explicación la semana pasada de por qué fue ese caso excepcional. Para que los judíos aceptaran que Dios recibía también a los gentiles en su reino. Fue un caso excepcional, pero no repetido. No se vuelve a repetir. En el caso de Hechos capítulo 19, con los discípulos de Juan, para enseñarles otra cosa. Bueno, pero no vino el Espíritu Santo directamente. Ellos primero se arrepintieron, se bautizaron, Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero eso fue después. Noten que siempre es el mensaje predicado, la palabra predicada, está afectando el pensamiento, cambia nuestro corazón y nos mueve a la obediencia. Y atrás de todo eso está el Espíritu Santo, pero no está obrando de manera directa, llevándote a tu pensamiento y tu corazón para que hagas los cambios. La palabra de Dios. Otra vez, como decimos, siempre se hace la pregunta esta, hermano. Dios hace eso, pero la pregunta es, ¿cómo lo hace? El Espíritu Santo hace, sí lo hace. ¿Cómo lo hace? ¿De manera directa o por medio de la palabra? ¿De manera directa o por medio de la palabra de Dios en este caso? Y es por medio de la palabra. Es por medio de la palabra. Ahora, podemos ver otro caso, hermanos, en la santificación. También es obra del Espíritu Santo. También es obra del Espíritu Santo. Me estoy brincando muchos casos, muchos textos y asuntos que considerar. Pero primero establezcamos esto. La santificación no es una opción para el cristiano. Es un mandamiento. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vea Hebreos 12:14. Entonces, es una demanda. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Entonces, lo necesitamos. La base de esa santificación, ¿cómo es que llegamos a ser santos? Y la palabra santo significa separados. Separados del mundo en este caso para servir a Dios. ¿Cómo es que somos separados?
Bueno, la Biblia que dice que la base de nuestra santificación es la sangre, la obra de Cristo en la cruz, hermanos. La obra de Cristo en la cruz. Hebreos 10:10, Hebreos 13:12, 1 Corintios 1:30. Cristo es muchas cosas para nosotros. Déjeme, leo por ejemplo Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad de venir Cristo, los versos anteriores, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad, dice el verso 10, somos santificados. ¿Cómo? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Capítulo 13, versículo 12 de Hebreos. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, otra vez, santificó al pueblo por medio de su propia sangre, padeció fuera de la ciudad. Y después Pablo va a decir que Cristo para nosotros es santificación, redención, justificación, glorificación. Pero, hermanos, esa es la base. El Espíritu Santo opera en base a la obra de Cristo y nos santifica. Nos santifica. ¿Cómo lo hace? Bueno, hermanos, nos santifica cuando nosotros, por medio de el mensaje de la palabra y nuestra obediencia a ese mensaje. Noten lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 15, versículo 15 y versículo 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Miren, ¿cómo le hace? Dice, ministrando el evangelio, el mensaje, el evangelio de Dios. ¿Con qué propósito? Para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. ¿Ven? Pablo, hermanos, es ministro de los gentiles, a quienes les predica el evangelio, el mensaje de Dios. Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree, a los judíos primeramente y también al griego. ¿Con qué propósito predica el evangelio Pablo a los gentiles? Una vez, por eso digo que el sacrificio de Cristo es la base para la santificación, porque no habría mensaje del evangelio si no hubiera un sacrificio que predicar, y en este caso el sacrificio de Cristo. Pero Cristo ha muerto y ahora díganle a todo el mundo. Lucas 24:47. Jesucristo dice que le digan a todo el mundo que en mí hay arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Y Pablo está predicando a los gentiles el evangelio. ¿Para qué? ¿Para qué, Pablo? Dice, bueno, para que sean ofrenda grata, agradable al Señor, santificada por el Espíritu. Les presenta el evangelio, les habla de la obra de Cristo en la cruz, obedecen el evangelio, son apartados, son santificados para Dios. Es el trabajo. Oh, pensé que ibas a comentar algo, hermano. Sí. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar. Invoke. Sí. Puede uno invocar, sí, pero usted decía, invocar puede ser hablar, pero en este contexto, y me choca decir la palabra así, pero en esta parte, considerando lo que Pedro viene diciendo en Hechos 2 o Pablo en Romanos 10,
invocar, no hay nada que decir, sino qué hacer. Aunque ciertamente antes de eso Pablo dijo, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero el invocar desde el versículo 13 de Romanos 10 hasta el verso 17 es oír el Evangelio, creer el Evangelio, obedecer el Evangelio. Y así uno invoca el nombre de Dios para ser salvo. Así. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Cuando seguimos las instrucciones del Espíritu Santo, dicen que hay dos maneras de entender la santificación. Cuando obedecemos al Evangelio, somos santificados, apartados del mundo para servir a Dios. Pero una vez que ya estamos en Cristo, que ya estamos en la iglesia, ahora sigue un proceso de santificación. Es decir, de ir corrigiendo nuestra vida y irla llevando mejor para gloria de Dios. Y ese proceso de santificación, ustedes lo pueden ver en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, hermanos. Cuando dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Ven las dos cosas ahí. Déjenme asegurarme que es 2. Sí. Dice 1 Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, ya están santificados, pero dice, llamados a ser santos. Bueno, ese proceso de santificación, de ir cambiando nuestras vidas delante de Dios, se da en la medida que seguimos las instrucciones del Espíritu Santo, que somos guiados por las enseñanzas del Espíritu Santo, reveladas en las Sagradas Escrituras. En la medida que nosotros estamos obedeciendo, estamos siendo santificados, hermanos. Nos estamos santificando, o estamos siendo santificados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, recuerdan Juan 17:17, palabra del Señor Jesucristo, y el verso 19 también. El verso 19 también. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el verso 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. La verdad de Dios, la palabra de Dios. Y cuando usted mira Efesios capítulo 4, versículos 17 en adelante, usted puede ver, hasta el verso 24, yo puse ahí, pero después vienen ejemplos, cómo el apóstol Pablo le dice a nuestros hermanos en Éfeso, esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que no son cristianos, que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, que viven ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros, dice Pablo, ¿no habéis aprendido así a Cristo? Y por eso en el verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, cambien su manera de pensar, empiecen a pensar conforme a lo que ustedes vienen aprendiendo de la palabra de Dios. Verso 24, en la medida que nos despojamos del viejo hombre, porque estamos viendo que no es así como Dios espera que vivamos, cambiamos nuestra mentalidad y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos, dice el verso 24 de Efesios 4, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Observen, en justicia y santidad. ¿Dónde sale eso? De la verdad. La verdad de Dios nos enseña a vivir vidas justas y santas. ¿Quién reveló ese mensaje? ¿Quién dio esas instrucciones?
el Espíritu Santo. ¿Tiene que impulsarme? No, tengo que leerlo. Y tengo que cambiar mi mentalidad e ir cambiando mi mentalidad de que eso no es así, eso no debe ser, esto es así como Dios espera. Por eso usted sigue leyendo el verso 25. El que hacía esto, ya no lo haga, ahora haga esto. El que hacía esto, no, ya no lo haga, ahora esto. El que hacía esto, ya no lo haga, ahora haga esto. Cambia por las instrucciones que recibimos del Señor. Vamos cambiando nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir. De la manera que pensamos, de la manera que vivimos. Pensamos, somos guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra revelada. Vamos a vivir conforme al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Bueno, ahí está el otro texto que ustedes saben, Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? No os conforméis, sino más bien transfórmense. ¿Cómo es ese proceso de transformación? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cambie su manera de pensar. Hermanos, miren a dónde vamos a llegar. A este punto. Ser guiados por el Espíritu Santo. Otra vez, podemos suponer muchas maneras. Y vemos cómo el Espíritu Santo guiaba a Felipe, júntate a ese carro, y cómo el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo y a su equipo de trabajo para cruzar al continente europeo y llevar el Evangelio a aquel lado del mundo. Pero, ¿cómo es que ahora somos guiados? En aquel tiempo podían tener esa dirección del Espíritu Santo. Pero ahora, ¿cómo es que somos guiados? Otra vez, ¿tenemos una revelación directa del Espíritu Santo? No, la Biblia no dice que eso es así. Para nosotros ahora no. Pero no dice que no somos guiados, que no nos abandonó. Somos guiados, pero otra vez es ¿cómo? Primero, recuerdan que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él los iba a guiar a toda la verdad. Y los dio a toda la verdad. A todo lo que Dios quería que comunicarnos, los dio. Todo lo que Dios quería decirnos, enseñarnos, y las instrucciones que Dios tenía para nosotros, el Espíritu Santo guió a los apóstoles a toda la verdad. Y por implicación a aquellos que tenían, a los profetas del Nuevo Testamento, por pensar en el Nuevo Testamento. Y quedó escrita la palabra. Ya los guió a toda la verdad. ¿A qué verdad le faltó al Espíritu Santo para que me pueda guiar a mí ahora de manera directa? ¿Qué verdad? ¿Predicar el Evangelio? Marcos 16, 15 y 16. ¿Queda excluida alguna persona? Ninguna, a todo el mundo. ¿Qué le voy a decir? Pues el Evangelio. O sea, tenemos todas las instrucciones, los iba a guiar a toda la verdad. En el caso de nosotros, hermanos, debemos permitir. En el caso de los apóstoles era una promesa, ustedes van a ser guiados por el Espíritu Santo. Era una promesa, van a ser guiados. Tanto que no tienen que estar pensando qué van a decir, porque el Espíritu Santo les va a enseñar qué van a decir en su momento. Pero el cristiano ahora tiene que permitir ser guiado por el Espíritu Santo. Hay solamente dos guías en Gálatas capítulo 5 y Romanos capítulo 8. La carne y el Espíritu. Unos podemos estar siendo guiados por la carne. Unos, que bueno, gracias a Dios, están siendo guiados por el Espíritu. Permiten ser guiados por el Espíritu. Y los resultados se van a dar. Por eso, Gálatas capítulo 5. Versículo
16. Con razón. Digo pues, andad, y es un mandamiento, andad en el Espíritu. No es una promesa, no es espera que el Espíritu Santo te guíe. No, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No permitas que la carne te guíe, te controle. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. ¿Ok? Y luego, hermanos, nos va a enseñar de manera práctica, muy descriptiva, cómo es la vida de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel cristiano, cristiana, hermano, hermana, que está siendo guiado por el Espíritu. Y cómo es la vida de aquella persona que está siendo guiada por la carne. Pero el mandamiento es andad en el Espíritu. Deja que el Espíritu influya en ti, en tu manera de pensar. Que influya en tu manera de sentir, en tu manera de mirar el mundo, mirar las cosas. Que puedas mirar con los lentes de Dios. Los problemas de esta vida, el día a día, que puedas andar de acuerdo a las instrucciones del Espíritu Santo. Y Pablo nos dice aquí, ¿cómo se mira el que anda guiado por la carne? ¿Cómo se mira el que es guiado por el Espíritu Santo? Porque el fruto del Espíritu es esto. Las obras de la carne son estas. Y en Romanos capítulo 8 es exactamente lo mismo. Romanos capítulo 8. En el versículo 13 y 14 dice, porque si vivís conforme a la carne, si estás siendo guiado por la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y otra vez, en los versículos anteriores, Pablo nos va a enseñar cómo piensa, actúa, vive el que anda conforme a la carne y el que anda conforme al Espíritu. Vea el versículo 5, por ejemplo. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son guiados por el Espíritu, los que son del Espíritu, los que están siendo influenciados por las enseñanzas del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué pasa con el que está siendo guiado por la carne? Versículo 6. El que se ocupa en las cosas de la carne es muerte. Pero el que se ocupa en las cosas del Espíritu es vida y paz. ¿Ven? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y otra vez, hermanos, nuestros vecinos que tienen esa enseñanza calvinista, agarran ese texto y dicen, ¿ves? ¿Ves? Cómo cuando Dios ya eligió que alguien se va a perder, no puede entender las palabras. No puede, no, dice que no puede o dice que puede. No, dice que no puede. ¿Ves? La pregunta es otra vez, ¿por qué no puede? Dice el texto, porque Dios les predestinó para perderse. El texto no está hablando de eso. Por eso el contexto es importante.
Está hablando de por qué no pueden. Porque su mente, su ocupación está en las cosas de la carne. No te puedes sujetar al espíritu. No lo puedes hacer. Mezcla aceite con agua. No se puede. ¿Cuántas veces no hemos oído? Oh, sí quisiera, pero no puedo. Porque estás tan comprometido con tantas cosas de esta vida, de esta carne. Y qué difícil es. Empieza a trabajar. Y deja que el Espíritu Santo haga su trabajo a través de la palabra. Deja que haga su trabajo. Que influya tu manera de pensar. Que influya en tus sentimientos. Y podrás vivir conforme al Espíritu. Dios quiere eso. Pero no está diciendo no pueden porque Dios decidió que no pueden, porque son los que Dios eligió para perderse. No, no está diciendo eso. No es el tema. Versículo 8. Noten. Y los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Claro. No pueden. Porque están tan comprometidos, tan esclavos de sus hábitos, de su manera. No pueden. Pero necesitan seguir las instrucciones del Espíritu e ir cambiando en la medida que somos influenciados. El Espíritu Santo nos guía a través de las instrucciones del Nuevo Testamento. Y hermanos, cuando somos guiados por el Espíritu, se pueden ver los resultados en nuestra vida. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas siempre, a través de su espada, que es la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Sé que tenemos 1 hora y ya me pasé. Les debo 5 minutos. Pero ok, Dios me los bendiga. A ver, sí, díganos. Oh, la otra clase, si Dios lo permite, a ver, déjame ver. Sí, el otro lunes estoy de regreso. De todos modos confirmamos con nuestro hermano Bici para estar otra vez el lunes para acá. Okay. Ahora sí, mi hermanito. Paramos. Gracias, Padre, por esta clase esta noche sobre el Espíritu Santo. Ayúdanos, no nomás voy a la casa y olvidó lo que está escuchando esta noche. Ayúdanos a estudiar los versículos en la Biblia sobre el Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios Padre, los que quieren hacer un cambio, cambiar más a vivir, como dice la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo para trabajar aquí en este mundo con el tiempo que tenemos, porque no sabía nosotros que tanto tiempo tenemos para hacer el trabajo en su viña aquí, Dios Padre. Chance es corto, pero